Vamos a ver la importancia de diferenciar masas creadoras y masas testigo en los enunciados de los problemas de campo gravitatorio, ¿vale? Es muy importante que aprendamos a diferenciar entre un tipo de masas y otro tipo de masa, porque unas aparecerán en unas de las magnitudes de campo gravitatorio y otras aparecerán en otras magnitudes de campo gravitatorio, ¿eh? Entonces, como primer paso, antes de ponernos a aprender a resolver problemas, lo primero que tenemos que aprender a diferenciar es cuando me hablan de un tipo de masa y cuando me hablan de otro. Dicho de otra manera, yo tengo que aprender a identificar cuáles de las masas que aparecen en un problema son masas creadoras y cuáles son masas testigo. Entonces vamos a empezar haciendo una clasificación. Dentro de los problemas de campo gravitatorio, tengo que aprender a hacer esta clasificación de masas. Las masas pueden ser creadoras o testigo. Van a ser creadoras si crean campo gravitatorio o si crean potencial gravitatorio. ¿Vale? Y van a ser testigos si sobre ellas actúa una fuerza si tienen o adquieren una energía potencial E sub P o si se requiere de un trabajo para transportarla. ¿Vale? Estas pistas son las que yo tengo que buscar en los enunciados. ¿Vale? Ahora voy a poner algún ejemplito. Voy a poner algún ejemplito. Campo gravitatorio G. Potencial gravitatorio V mayúscula. Hemos dicho que las testigos son aquellas sobre las que actúa una fuerza que tienen o adquieren una energía potencial o que se requiere de un trabajo W para transportarlas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a dejar aquí un hueco porque yo ahora aquí voy a poner unas expresiones, ¿vale? Pero imaginemos como ejemplo que me dicen en los vértices de un cuadrado hay 4 masas. M1 igual a 3 kilos, M2 igual a 6 kilos, M3 igual a 7 kilos y M4 igual a 12 kilos. Calcula apartado A el campo gravitatorio
M3 crean en el punto en el que está M4, apartado B, la fuerza sobre M4. ¿Vale? Fijaros en que yo ahora mismo os he puesto un ejemplo en el que os estoy pidiendo campo gravitatorio y fuerza, y vosotros todavía no sabéis calcular ni el campo gravitatorio ni la fuerza, ¿vale? Pero es que lo estoy haciendo así porque quiero, porque por el momento no quiero centrarme en aprender a hacer cálculos, simplemente quiero centrarme en aprender a diferenciar tipos de masa. Bueno, pues de las cuatro masas que aquí me mencionan, M1, M2, M3 y M4, por el contexto del ejercicio, yo voy a poder hacer una clasificación de las mismas. De aquellas de las que me digan que calcule su campo gravitatorio, que calcule el campo gravitatorio, las catalogaré como masas creadoras. Y de aquellas de las que me pidan que saque la fuerza que actúa sobre ellas, la catalogaré como masa testigo. Y esto es vital, ¿vale? Porque si yo hago la diferenciación ahora, luego yo sé que los cálculos que voy a hacer son acertados y no voy a calcular ni cosas de más ni cosas de menos, ¿vale? Entonces, como pista, yo voy a indicar que masa testigo solo hay una en el problema. ¿Vale? Mientras que masas creadoras puede haber varias. Entonces, vamos aquí. En el apartado A me piden que calcule campo gravitatorio que M1, M2 y M3 crean en el punto en el que está M4. Bueno, pues si me están hablando de que M1, M2 y M3 crean campo gravitatorio, esas tres masas, M1, M2 y M3, yo las voy a clasificar como masas testigo. A lo mejor esto... masas creadoras. A lo mejor esto no lo han llegado a comentar en clase, pero es que es un trucazo para luego no fallar en los cálculos, ¿vale? Para no fallar, para poner las masas adecuadas en los cálculos. Y M4, por el momento podríamos tener dudas de si va a ser creadora o va a ser testigo, pero en el apartado B me dicen que calculemos la fuerza sobre M4. Si estoy calculando una fuerza sobre esa masa va a ser masa testigo. ¿Vale? Y entonces, ahora que ya sé yo qué tipo de masas son de una manera y qué tipo de masas son de otra, esto ha sido aquí en este ejemplo. Si hay otro ejercicio, pues la clasificación sería diferente, ¿eh? O mismamente aquí, si me hubieran dicho calcula el potencial gravitatorio que crean M2, M3 y M4 en un determinado punto, pues M2, M3 y M4 serían las creadoras. Y si me dicen, oye, ¿qué trabajo hay que hacer para trasladar la masa 1 desde el punto en el que está hacia el centro del cuadrado? Pues entonces M1 sería la masa testigo. Así que esto hay que verlo del contexto, por eso yo os doy el truco para que vosotros sepáis aplicarlo en diferentes situaciones. No obstante, vamos a hacer suficientes ejemplos como para que aprendáis a diferenciarlo. Esto ha sido un primer ejemplo para que vierais de qué iba la cosa. Ahora que ya sabemos cuál es la diferencia entre masa creadora y masa testigo, vamos a ver las fórmulas para poder calcular los campos gravitatorios, el potencial gravitatorio, la fuerza, la energía potencial y el trabajo. Deciros que las masas que aparecen en campo gravitatorio tienen que ser obligatoriamente masas creadoras. Igual para las masas que aparecen en las expresiones de potencial gravitatorio. Por su parte, en las expresiones de la fuerza, energía potencial y trabajo van a aparecer las masas testigos. ¿Ok? Así,
indiquemos que el campo gravitatorio generado por una masa es una magnitud vectorial, tiene este aspecto: G mayúscula, M, siendo esa M una masa creadora, dividida entre distancia al cuadrado, y aquí ahora viene un menos U sub R que se pone así, ¿vale? A ver, lo podríamos poner así de esta manera, menos U sub R ahí, pero ese menos suele ponerse delante, ¿vale? Entonces, ese menos U sub R, voy a explicaros ahora lo que es. Supongamos que yo tengo una masa creadora ahí en este punto, ¿vale? Y esto, yo voy a pintar aquí, eje Y y eje X, ¿vale? O pues supongamos que yo quiero calcular el campo gravitatorio en ese punto P. Y aquí tengo esta masa de 4 kilogramos. Bien. Cuando yo aplicase la formulita, voy a escribirlo otra vez. Cuando yo aplicase la formulita, tengo que tener en cuenta lo siguiente: G flechita, que no se me olvide. Arriba escribo G, ahora pongo la masa de 4 kilos. Ahora divide entre la distancia al cuadrado. Esta distancia, si aquí las divisiones son de 1 metro, pues la distancia sería 2 metros y elevado a 2, ¿vale? Y ahora, el menos U sub R, ¿quién es? Pues mirad. Voy a coger primero el vector que va desde la masa hasta el punto, ¿vale? Este vector que va desde la masa hasta el punto es 1i, 2i, ¿vale? Si me muevo a la derecha, más i. Si me muevo a la izquierda, menos i. Si me muevo hacia arriba, más j. Si me muevo hacia abajo, menos j. Entonces, 2 posiciones a la derecha es 2i. Divido entre su módulo para hacerlo unitario. Eso es lo que significa unitario, ¿vale? Entre 2. Y ahora le pongo el menos delante, ¿vale? O sea que al final, ¿qué me queda? Me queda aquí que esto es menos 4g partido por 4. El 2 con el 2 se me iba y me queda aquí i, ¿vale? Eso al final está bien, porque este menos i, ¿qué me está diciendo? Que el campo gravitatorio creado por esa masa nace en el punto S y está dirigido hacia la masa que lo crea. Y si hubiera querido calcularlo, por ejemplo, en este otro punto. Imaginemos que hubiera yo querido calcularlo en vez de este punto P1, que lo hubiera calculado en este punto. Veremos 1, 2, 3, 4 y 1, 2 y 3. Este punto 2. Supongamos que quiero calcular el campo gravitatorio allí. Bueno, pues sería, otra vez aplico la expresión, G igual a G mayúscula por 4, que es la masa creadora, entre esta distancia que hay desde la masa hasta ese punto. Hay una distancia, ¿no? ¿Esa distancia cuánto es? Pues lo tengo que calcular con Pitágoras. Estos son 4 metros y estos son 3 metros, con lo cual esto sería raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 16 más 9, 25, pues serían 5 metros, ¿vale? Y ahora tengo que escribir el vector unitario. ¿Qué vector unitario va? Tengo que poner el menos vector unitario. ¿Qué vector unitario cojo? Pues tengo que escribir el vector que va desde la masa hasta ese punto. Sería
menos 4i más 3j. Menos 4i porque son 4 posiciones hacia la derecha, más 3j porque son 3 posiciones hacia arriba. Y ahora divide entre sus módulos, que es 5, ¿vale? El módulo es la longitud del vector. Así que, ¿cómo me quedaría luego todo eso? Pues vaya a ver qué fácil. Menos con menos es más. Voy a separarlo en dos partes, ¿vale? Una acompañando a la i y otra acompañando a la j. Acompañando a la i, hago la operación de los signos. Menos con menos más. 4 por 4, 16. 16g dividido entre 5 al cuadrado y por 5, que serían 125. ¿Ok? Y en la j hago menos por más, menos, que con este más me queda menos. Y ahora opero 3 por 4, 12, y por g, que eso lo mantengo, y 5 al cuadrado por 5, que sería en total 25 por 5, 125. ¿Ok? Y este sería en newton partido por kilogramo y newton partido por kilogramo, los vectores campo gravitatorio. ¿Vale? Sé que en las primeras veces pues puede costar, pero no os preocupéis porque, como digo, vamos a hacer suficientes ejemplos como para aprender a calcularlos. Aquí, si nos damos cuenta, los vectores me quedan más i y menos j. ¿Por qué? Porque el vector nace, el vector campo gravitatorio nace desde este punto y se dirige hacia la masa creadora, ¿vale? Como veis, está dirigido hacia la derecha porque es más i y hacia abajo, por eso es menos j, ¿vale? Bueno, eso es con respecto... Ese es el ejemplito ahí que hemos hecho para aprender a aplicar la fórmula de campo gravitatorio. Es la única que tiene dificultad por el hecho de llevar el vector. Las demás no son difíciles. Simplemente es aplicar fórmulas y punto. No hay que operar con vectores, ¿vale? En el potencial gravitatorio voy a tener por expresión menos g m, siendo m también masa creadora, dividido entre r. Como veis, aquí no hay vectores. Si a mí me piden calcular el campo gravitatorio de una masa, por ejemplo aquí en el punto P1, podría escribir aquí como ejemplo que V de esa masa en el punto P1 sería menos G por la masa, que es de 4 kilos habíamos puesto, dividido entre la distancia que hay entre la masa y el punto, que serían 2. Por eso que me quedaría menos 2G julios partido por kilogramo. ¿Vale? Como veis es muy fácil. Y si hubiera querido calcularla en el punto 2, potencial en el punto 2 menos G por 4, que es la masa, dividido entre 5. Y me quedaría menos 0,8 G julios partido por kilogramo. La G, si nos dan el valor de la constante, pues lo sustituimos. ¿Vale? Ese os he dicho que era más fácil y efectivamente era más fácil. ¿Qué es lo importante? Bueno, pues que la masa que va aquí en las expresiones tanto de campo gravitatorio como del potencial, obligatoriamente son masas creadoras, ¿vale? Que suelen ponerse con una m solamente y ya está. O una m y un subíndice en el caso de que haya varias masas creadoras. Ahora, ¿cómo son las expresiones de la fuerza, energía potencial y el trabajo? Bueno, pues si yo ahora en los puntos P1 o P2 pusiera una masa testigo para ver qué fuerza actúa sobre ella, la fuerza sobre esa masa testigo es el valor de la masa testigo, que se pone m', por el campo gravitatorio presente en ese punto. Entonces, ahí vemos que la masa que aparece ahí en la expresión de la fuerza es masa testigo. ¿Ok? ¿Y G? ¿Quién sería G? Pues G sería el campo gravitatorio que creaba la masa creadora correspondiente. Hay veces que algunos utilizan esta expresión. Pone, mirad, está la m', pero en vez de G
escriben toda la expresión esta de G, menos GM R cuadrado U sub R. ¿Vale? Entonces aquí pues aparecen las dos. Dice, claro, aquí está la expresión de la fuerza, y está tanto la masa testigo como la masa creadora. Digo, sí, pero es que la masa creadora es porque está dentro de la G. Así que en realidad sí que es coherente lo que yo estoy diciendo, que en la expresión de la fuerza, la masa que aparece es la masa testigo. Si aparece la masa creadora es porque estamos escribiendo ya desarrollada la expresión del campo gravitatorio. ¿Ok? Aquí también hay vectores, pero ya no tengo que hacer más cálculos con los vectores. ¿Por qué no tengo que hacer más cálculos con los vectores? Porque el vector campo gravitatorio ya lo tendría yo calculado de antes. Es más, si aquí cogiera y me dijesen, oye, coloco una masa testigo aquí en el punto 1. Una masa testigo vamos a poner de 2 kilogramos. Y me preguntan, ¿qué fuerza actúa sobre ella? ¿Vale? Pues entonces lo único que tendría que hacer es fuerza sobre la masa esa de 2 kilogramos en el punto P1 sería la masa de 2 kilogramos por el campo gravitatorio en el punto P1. Y ese campo gravitatorio, ¿cuánto valía? Pues valía, teníamos puesto aquí el 4S, con el 4 se me iba, era GI, ¿no? Pues ya está, sería 2G, 2 por GI. Newton. ¿Por qué Newton? Porque esto se mide en kilogramos y la G se mide en Newton partido por kilogramo y se me va. ¿Vale? Como veis, es fácil. Lo primero que hay que hacer es calcular el campo gravitatorio y luego, para calcular la fuerza que actúa sobre la masa M', solamente tengo que multiplicar. ¿Cómo se calcula la energía potencial? Pues energía potencial sobre una masa testigo es M' por V, donde V sería el potencial de que había creado la masa creadora en ese mismo punto. Sigo poniendo que este es el que crea la masa creadora y la energía potencial es la que adquiere la masa testigo. Y por último, el trabajo para trasladar una masa desde un punto A hacia un punto B es el valor de la masa que yo quiero transportar por el potencial en el punto A menos el potencial en el punto B. Esos potenciales en el punto A y en el punto B son los que las masas creadoras creaban en cada uno de los puntos. Y el trabajo es el que hay que ejercer sobre la masa testigo para trasladarlo. Todo esto lo vamos a empezar a ver ahora en varios ejemplos, que eso es, al fin y al cabo, lo importante. Esto que hemos visto ahora mismo, el aprender a diferenciar las masas para saber qué masas van en una fórmula y qué masas van en otra, es vital, ¿vale? Así que vamos a empezar a ver unos cuantos ejemplos.